a ¡Ay, presentar yo. Dale, verga, dale, play, dale, que cagadita! muchacho, pues dale, ve. Ajá, sí. Hoy vamos a hablar del futuro de los mercados financieros y cómo van a evolucionar desde el punto de vista de cripto. Buenas, buenas, bienvenidos al episodio número 29. Con ustedes el Cripto Tavo y con nosotros el Iguano. Recuerden, nosotros Hoy, no somos mm, asesores no, financieros. Siempre investiga en dónde vas a meter tu dinero antes de invertir. correcto. Suscríbete, corazoncito para Gustavo, dale like y comenta que eso nos ayuda a seguir creciendo el canal. Hoy le vamos a presentar varios proyectos que están relacionados y están siendo respaldados por importantes empresas del mundo. Porque lo que quiere hacer BlackRock y las empresas más importantes del mundo es tokenizar todos los productos financieros para que cualquier persona tenga acceso a ellos. ¿De qué manera? Tú tienes una acción de Tesla y, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país desarrollado, tú tienes acceso a los productos financieros para comprar una acción de Tesla. Pero si tú estás en cualquier otro país que no tenga acceso a esos productos financieros, es prácticamente imposible tener acceso a ellos. ¿Y qué es lo que quiere hacer BlackRock con la tokenización? Ellos prácticamente lo que quieren es tokenizar cualquier producto financiero, cualquier commodity, que commodity son simplemente cualquier, vamos a decir, petróleo, gas, Oro. eh, oro, bonos del gobierno, cualquier moneda, la quieren tokenizar. ¿Para qué? Para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda tener acceso a ello y por ende traer más capital y más liquidez al mercado. Y por supuesto, uno de los proyectos que está más involucrados en ellos sería Chainlink. ¿Por qué? Porque Chainlink, con el nuevo protocolo que están por lanzar, que se llama CCIP, una de las funciones que tiene CCIP es tener la prueba de reserva. La prueba de reserva simplemente lo que es garantizar a través del blockchain que ese producto financiero, ese commodity, esa moneda o ese bien existe realmente en la vida real. Esa es una de las funciones que va a proveer Chainlink, que con su prueba de reserva la gente va a poder ver todo el tiempo on-chain, en el blockchain directamente, que ese bien existe y no se ha movido desde su estado inicial o se ha movido de una persona A a una persona B. Y por eso que en Chainlink juega un papel fundamental en la tokenización. Una de las cosas más importantes para poder hacer esa tokenización es que haya transparencia. O sea, que alguien pueda ver, hey, si yo estoy comprando un token que dicen que es el oro, yo necesito una prueba de que ese oro existe. Yo necesito algo que me diga, hey, esto existe en la vida real. Entonces, por eso que Chainlink es una de las infraestructuras más importantes cuando hablamos a nivel de la tokenización. Como consumidor, ¿cómo me Ujú. puede probar Chainlink a mí de que, por ejemplo, un lingote de oro que yo compré y que está tokenizado en Chainlink existe? Existe en la vida real. ¿Cómo es ese proceso? Una de las funciones principales es que ellos tienen que hacer primero la conexión entre el mundo financiero tradicional y el mundo financiero de cripto, ¿no? Y eso es lo que están ellos actualmente construyendo, ¿no? Ellos necesitan tener acceso a la data de los productos financieros para yo decir, hey, si yo te voy a comprar, por ejemplo, una acción a través de un token que está virtualizado, simplemente representando este token que existe en el mercado financiero actual, yo necesito descontarlo de aquí. Ahí entra otra de las funciones que son los oracles que provee Chainlink, que es simplemente la sincronización de los precios. Ellos también tienen que estar seguros que siempre haya una actualización de los precios en todo momento. O sea que si yo digo, aquí vale $100, aquí también me tiene que valer $100. Porque si hay una desincronización de los precios, eso sería un desastre, ¿no? O Y sea eso es lo que que, Chainlink ha proveído por muchos años. o sea que el sistema tradicional va a estar utilizando Chainlink para obtener más transparencia y más alcance. Lo que Correcto. nos ofrece Chainlink. Ok. Nos vamos al segundo proyecto. Uno de los segundos proyectos se llama Ondo Finance. Ondo Finance es un producto que está siendo respaldado por nada más y nada menos que BlackRock, y ellos lo que quieren es ayudar a la tokenización. Ellos ahorita ya tienen un producto que se llama el USDY, que simplemente lo que te dan es un interés por tener tu dinero en su plataforma. Y ellos lo que están haciendo es agrupando todos los proyectos y buscando todas las maneras de integrar y hacer posible la tokenización. Por eso que todos los proyectos son importantes, porque necesitan
Ondo necesita de Chainlink y Chainlink necesita de Ondo. Por eso es que ellos, vamos a decir, es uno de los proyectos que tiene más hype ahorita en el mundo de cripto porque ya todo el mundo está buscando, hey, ¿qué son las RWA? Que son Real World Access. Que eso es uno de los tópicos más que están más calientes ahorita. Todo el mundo está buscando, hey, eso es el futuro. Como BlackRock ya no lo anunció, ya dijo, tenemos un poco de millones de dólares que queremos inyectarle a esta tokenización. Ya la gente está cazando cuáles son los proyectos que van a explotar. Y uno de los que ha explotado recientemente es Hondo, porque si ya BlackRock dijo que ellos le están, ya no solamente lo dijo, ya tienen una prueba on-chain donde le están inyectando dinero a estos proyectos. Y Hondo es uno de los proyectos que está baqueado por BlackRock. Es como que no hay para dónde agarrar, pues. Ondo es un token que yo puedo comprar ¿en dónde? ¿Está sobre Y tú lo puedes Ethereum comprar, está sobre Ethereum, lo puedes comprar en Uniswap o en cualquier lado, o en Binance, por pero ejemplo? o en Binance, pero ya ellos tienen un producto que es el USDY, que es prácticamente un dólar tokenizado, como decir un USDC, pero que está respaldado por Government Treasury del gobierno de Estados Unidos. Entonces ellos simplemente tokenizaron eso y están haciendo como el programa piloto, pero ya actualmente tú puedes ir y depositar, tienes que pasar un KYC y puedes tener un interés de esos dólares tokenizados que ellos ya están ofreciendo, ¿no? Pero si Eso yo es como uno de... inversor quiero comprar Ondo porque me parece que, o sea, tenéis información del token como ajá, Sí, sí, ajá, sí, ok. el Hondo, este es el precio de Hondo. Hondo está de posición número 93 Ah, que ya está y alto. sí, está 21% de su all time high. De hecho, ha subido recientemente bastante, pero si nos vamos a la historia, vamos a decir a los 3 meses, ha venido subiendo desde que BlackRock anunció su integración Tu interés. Dígame. o su interés con este proyecto. ¿Ondo salió cuándo? ¿Tiene años o es nuevo? Hondo ya tiene tiempo. Esto tiene Es desde de este año. enero, desde este año. Sí, no es muy viejo. No tiene Pero me mucho refiero, tiempo. tiene tiempo, tiene varios meses, pues. Ok, ok, ok. Enero, bueno, tiene como 4 meses, o sea, no tiene mucho tiempo tampoco. Interesante. Buen hallazgo. Buen hallazgo del criptotavo. Este es otro, con eso nos lleva al segundo proyecto, ¿verdad? Que se llama Goldfinch. Goldfinch es un proyecto bien interesante porque aparte de tokenizar, tiene una función bastante peculiar. Es muy importante destacar que ellos están respaldados por Coinbase. Entonces sabemos que BlackRock tiene una conexión con Ondo. Ondo necesita de Chainlink. Sabemos que Coinbase es el custodial de BlackRock para cripto. Entonces ya ahí por ahí vamos haciendo las conexiones y vamos sacando de dónde vienen ellos. ¿Qué es lo que dice Goldfinch que van a hacer? Ellos simplemente es tener un interés de los productos que actualmente existen en el mercado. ¿Y cómo lo hacen ellos? Nos vamos aquí a su aplicación. Ven que ahorita ellos están dando un interés que es de 7% y ellos lo que hacen es que prácticamente funcionan como una especie de banco. Ellos dan interés, prestan USDC con interés a empresas que realmente existen. Ellos lo que hacen es que pasan por un comité donde ellos lo aprueban, mira, le damos el préstamo a esta persona, no le damos el préstamo a esta persona, como una especie de banco, pero mucho más accesible y mucho más fácil. Y las personas que prestan ese dinero, que puede ser tuyo, yo puedo ir y meter dinero aquí en esta plataforma, es recibir un interés a cambio por el préstamo que le estoy otorgando a esa empresa. Pero esa empresa tiene que pasar por un comité y demostrar que es una empresa que existe, es una empresa que tiene tantos años en el mercado, es una empresa que tiene la capacidad para pagar. Ellos tienen un porcentaje de pérdida. Aquí en su página podemos ver que de los 76 millones de dólares que han prestado, ya le han pagado 52 millones y tienen un 2.75 de pérdida. Claro, O sea que ellos ya están calculando que dentro del dinero que prestan, como cualquier banco, como cualquier institución, siempre hay un nivel de pérdida. esa era mi siguiente pregunta. Obviamente va a haber gente que no va a pagar, así te evalúen. O sea que ellos Claro. ya están asumiendo ese riesgo y te están brindando la información. Bien interesante. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este token está de posición 228, 232, Ujú. y si tú ves en los últimos 3 meses ha subido bastante, pero ahorita tiene un buen retroceso. Llegó a $6 ahorita, 6 dólares llegó ahorita y ya está ahorita en 4.81. Con el retroceso que estamos teniendo ahorita más bien no ha caído nada, pero lo importante es que está 85% desde su all time high, o sea, está bastante lejos todavía de su all time high. Es una buena opción también.
Entonces, bueno, para finalizarle tenemos todos los protocolos que pensamos que tienen más posibilidades relacionados con la tokenización. Chainlink, obviamente, Ondo y Goldfinch. Nos despedimos. Suscríbanse, like y comentario. Espero que les vaya bien. Okay. Los vidrios, los corazoncitos de... Adiós, pues. Bye.